Puranoticia.cl presenta Pura Noticia Matinal, la agenda informativa del día. Aquí comienza en televisión, en la web y en la radio. Pura Noticia Matinal. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Esto es Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl. Bienvenidos. 8 de la mañana con 2 minutos, 8 de la mañana con 2 minutos, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenos días, día miércoles 17 de junio, comenzamos una nueva edición de Pura Noticia Matinal a través de todas nuestras señales, por las señales de audio, ¿cierto? A través de nuestra página web, las señales de radio, a través de la frecuencia de radio, las señales de televisión, a través de nuestro canal 177 de Zapping.com, por supuesto a través de YouTube y a través de todas nuestras plataformas, América Vivo, Cable Operadores. Tú nos ves, tú nos escuchas y tú nos lees. Esto es puranoticia.cl. Una mañana oscura. ¿Irá a llover o no irá a llover hoy día en Viña del Mar, en Valparaíso, en nuestra región de Valparaíso? Eso es lo que estamos esperando en este día miércoles y parece que la lluvia se va, ¿cierto? Parece que se nos va. No vamos a tener lluvia en el día de hoy. Es lluvias débiles en las próximas horas. Eso dice, atención, Meteo Chile, lluvias débiles en las próximas horas. O sea, podría haber unos chubascos a eso de las 2 de la tarde. A eso de las 2, Carlitos Ponce, saludamos a la sala de dirección a Carlos Ponce, también a Claudio Brito en la producción, ¿cierto? A eso de las 2 podríamos tener lluvia, pero algo así, pero muy chiquitito, 2 de la tarde, no más, ¿cierto? Es la información que tenemos a esta hora de la mañana, ¿cierto? Según Meteo Chile, es lo que tenemos a esta 8 de la mañana con 4 minutos, 8 con 4 de este día 17 de junio, ¿cierto? Que tiene muchas novedades. Tiene el debut a Colombia en el Mundial. ¿Vieron el partido de Argentina ayer? Qué tripleta de Messi, ¿ah? Maravilloso, ¿cierto? Los 3 goles de Messi. A esta hora de la mañana, atención Villa Alemana, a quienes nos están escuchando en el 102.5 FM en todo Villa Alemana. Hay congestión en la avenida Maturana, esto en dirección al centro de Villa Alemana, y el flujo vehicular hay normal en dirección al Troncal Sur. Vamos a estar viendo imágenes, ¿cierto?, de Viña del Mar en nuestro querido Valparaíso. También, atención, Quilpué, congestión en la avenida Marga, tanto en dirección al centro de Quilpué como en el enlace al Troncal Sur, quienes van manejando por ahí en el 102.5, congestión en la avenida Marga, al llegar al enlace del Troncal Sur, ¿cierto? Lo que están en Viña del Mar, hay un bus interprovincial detenido en la calle Álvarez, esto al llegar a Jackson en Viña del Mar. Permanece, ¿dónde está? ¿Cuál es la calle Jackson, Álvarez? Carlos Ponce, ubíqueme. Álvarez permanece ocupando pista central en dirección al interior. Ah, perfecto, es la que va hacia Quilpué. Álvarez, el Parvian Álvarez. Exactamente, el mismo. Ahí hay un bus en Pane, ¿cierto? Un bus interprovincial, uno grande, que está provocando congestión, ¿cierto? Hay que cambiar de pista ahí en la calle Álvarez al llegar a Jackson en Viña del Mar en dirección al interior de la región. También tenemos congestión en la avenida Los Carrera, camino troncal desde la calle Vergara hasta también en la rotonda El Trébol. Esto es en dirección a Viña del Mar. En Valparaíso también tenemos a esta hora de la mañana, según lo que informa, Transporte Informa, ¿cierto? Tenemos a esta hora de la mañana en Valparaíso. Se me fue. Voy a mover esto. Le contamos a nuestros auditores en la radio que estamos viendo imágenes a esta hora de la mañana del muelle Vergara en Viña del Mar. Se ve oscuro, yo no son mis lentes, se ve oscuro, una neblina matinal, ¿cierto? Tradicional de nuestra costa, esta vaguada costera que nos entra. Bueno, también tenemos congestión en la avenida Santosa. Mira qué linda esta imagen, Carlos Ponce, mira. La vamos a compartir acá. Mira que se ve lindo Valparaíso, mira los colores, se lo estamos contando, le vamos a contar a nuestros auditores. Esta foto es sacada hace 15 minutos, publicada por Transporte Informa en su red de X, ¿cierto? De la avenida Argentina. Mira los colores, mira el amanecer detrás, ¿cierto? De este Valparaíso hermoso, las primeras carpas, porque hoy día miércoles hay feria. Ahí, ¿cierto? Las luces de los autos, los trolebuses por un lado. Qué hermoso es nuestro Valparaíso, querido, ¿cierto? Saludamos al puerto en el 102.5. Somos puranoticia.cl. Somos el medio de la región de Valparaíso con mayor alcance en la radio, en la web y por supuesto también en la televisión.
¿Qué ha pasado un día como hoy, 17 de junio, en la historia de este mundo que nos acompaña? Las efemérides, por ejemplo, en el año 1878, un día como hoy, nace Agustín Edward McClure. ¿Cómo se debe estar revolcando Agustín Edward cuando ve el Mercurio del Paraíso en el estado que está? Bueno, Agustín Edward McClure nace un día como hoy, en el año 1878. Un día como hoy, en el año 1962, termina el Mundial de Fútbol en Chile, en que la selección nacional resultó tercera. Mira, un día como hoy terminaba el Mundial, el año 62. Chile fue, ¿en serio? Sí, mi hijo, exacto, Chile fue sede de un Mundial, así como lo está haciendo ahora Estados Unidos, México y Canadá, Norteamérica, ¿cierto? Chile fue escenario de la cita mundialista. Un día como hoy, en el año 62, terminaba aquí el Mundial. Un día como hoy, en el año 2014, es derribado el vuelo 17 de Malaysia Airlines por guerrilleros ucranianos. Murieron 289 personas que iban a bordo. Un día como hoy, también en el año 2015, Diane Roth, de 21 años, mata a 9 feligreses afroamericanos en una histórica iglesia metodista de Charleston, esto en Carolina del Sur, Estados Unidos. Durante el proceso judicial, Roth confesó los crímenes y reconoció que eligió atacar esa iglesia por ser una de las más antiguas congregaciones del sur de Estados Unidos. Un día como hoy, en el año 2015, el sacerdote Rodrigo Tupper emite una carta pública donde señaló que tras 25 años dejaba su cargo en la Iglesia Católica por motivos vocacionales. Dejó de ser sacerdote. Un día como hoy, el año 2016, hace poco, de 10 años ya, muere el actor mexicano Rubén Aguirre. ¿Se acuerda quién es Rubén Aguirre, Brito, no? El profesor Girafales, ¿cierto? Muere un día como hoy, el año 2017. ¿Quién está de cumpleaños hoy? Atención, la cantante mexicana Paulina Rubio. Y me gusta esa canción, Ese hombre es mío. La actriz y comediante Javiera Contador, la tenista Venus Williams y el exfutbolista Luis Jiménez son los que se encuentran de cumpleaños un día como hoy, 17 de junio. Son las efemérides del 17 de junio, son los cumpleañeros del 17 de junio y cuáles son las noticias, qué es lo que está pasando en la región, Chile y el mundo este 17 de junio del 2026. Te lo contamos en nuestros titulares. Estos son los principales titulares de esta mañana, 8 de la mañana con 9 minutos, 8:09. Llevan a Contraloría al ministro de Vivienda, Iván Poduje. Se busca inhabilitar al ministro de cualquier intervención en la reconstrucción en el Olivar. Una reconstrucción que está hoy día completamente paralizada en Viña del Mar. 8:09, esto es Pura Noticia Matinal. Comenzó la cuenta regresiva para retomar el desalojo de la megatoma de San Antonio. 156 familias ya fueron notificadas del operativo que se va a realizar en el Cerro Centinela. 8:10. Un incendio afectó a una vivienda de 2 pisos, estos en San Antonio. El hecho ocurrió en el sector Cerro Arenas y no dejó víctimas fatales. Movilizó a equipos de bomberos durante la madrugada y mañana de este día miércoles. Las principales informaciones a esta hora de la mañana. Esto es Pura Noticia Matinal. Microbús desbarrancó en el sector Los Molles de Quilpué. Tras el accidente, el conductor se fugó del lugar de los hechos. Hoy la micro perdió prácticamente el tren delantero, quedó hundida, según las imágenes que podemos ver. Le contamos a nuestros auditores acá en la radio, ¿cierto? Le contamos que estamos mostrando en la señal de televisión esta micro de la línea 103 que queda prácticamente hundida en su tren delantero completo, cuando desbarranca en el sector de Los Molles de Quilpué y el conductor se arrancó. 8 de la mañana con 11, 8:11 de este miércoles 17 de junio. Ofensiva por candidatura de Valparaíso por Tratado de Alta Mar. La Cancillería pidió a embajadores chilenos que respalden la opción porteña a nivel mundial. Recuerden que Chile y Valparaíso puntualmente compite con una ciudad china, ¿cierto?, para quedarse como la capital de este Tratado de Alta Mar. ¿Podrá Chile doblegar la mano a China? Es lo que vamos a ver, ¿cierto? Hay una ofensiva que comienza para dejar a Valparaíso nuevamente en un sitial internacional importante. Vamos a ver si estamos a la altura. Ojalá nos resulte. Esto sería muy bueno para Chile y, por supuesto, para nuestra región y Valparaíso.
El puerto de Valparaíso y TPB firman la extensión de la concesión del Terminal 2 por un año. Acuerdo será válido ahora hasta el mes de diciembre del año 2029 y con esto, de una u otra forma, se mantiene, ¿cierto?, que ambos puertos, ahora ya también el sitio que maneja TPS y el de TPB, que terminen en el 2029, le quedan 4 años al puerto de Valparaíso para hacer una licitación internacional y ojalá tener un solo monooperador. 8 de la mañana con 12, 8 con 12 son las principales informaciones que te acompañan a esta hora de la mañana. Esto es Pura Noticia Matinal. Presidente José Antonio Kast solicitó la renuncia a la subsecretaria de la Mujer. Daniela Castro tuvo una serie de diferencias con la ministra Marín, la ministra titular, ¿cierto?, del Ministerio de la Mujer. Se va Daniela Castro y ¿sabe cómo se fue? Se fue en moto de la Moneda. 8 con 12, 8 con 12. Fiscalía indaga una posible trata de menores en el ingreso de niños y niñas haitianos a nuestro país. Estamos hablando de más de 200 casos que son analizados por el Ministerio Público, ¿cierto? Diferentes casos que llegaron en vuelos. Esto fue en el gobierno de Gabriel Boric, vuelos que venían directamente de Haití, muchos de ellos vuelos charter. ¿Quién pagó los vuelos? ¿Con quién venían los niños? ¿Dónde están estos más de 200 niños haitianos que ingresaron al país? Es realmente un hecho que llama muchísimo la atención, cómo las autoridades no fueron capaces de visualizar esto mucho antes. Fiscalía indaga esta posible trata en el ingreso de menores haitianos a nuestro país. 8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13. Camila Nieto proyecta cambio al plan regulador para ampliar el Hospital Van Buren. La alcaldesa de Valparaíso estima que 14 meses se va a demorar en modificar esta norma urbanística. Gobernadores plantean nuevo trato regional en La Moneda. Mundaca insiste en más competencia y recursos para regiones. Se juntó Mundaca con Kast. Francia venció por 3-1 a Senegal en su debut mundialista. Kylian Mbappé se convirtió en el máximo anotador galo en Copa del Mundo, ¿cierto? Mbappé, oye, pero se pasó, el francés, pero 3-1. Dicen que entre Francia y Senegal se compartían los jugadores, son pesados, ya. Francia 3, Senegal 1. Y Argentina, ¿qué pasó, grande Messi? Soy un grande Messi. Leonel, ¿qué hiciste, Leonel? Argentina, de la mano de Messi, venció por 3-0 a Argelia. El trasandino se une así a Miroslav Klose como el máximo goleador en mundiales. Grande Messi, grande Argentina, sacó la cara por Sudamérica. 8 de la mañana con 15, 8 con 15. Este miércoles debutan Portugal, Inglaterra y también Colombia. Los lusos se medirán ante el Congo y los británicos ante Croacia. Colombia lo hará ante Uzbekistán. ¿Está bien? Después me corrige ahorita. Muy bien. Oye, se juega el mundial. Oye, los argentinos. Yo estaba... La verdad que pasamos susto porque pasa el primer gol. Que está Messi. Sí, apostamos. Pagaba poco, sí. Pero Messi juega, mete un gol, el primer gol, pero anulado porque está en posición de adelanto. Ahí pasaron unos minutos y nos asustamos todos porque mete un gol a Argelia, que también está en posición de adelanto, pero cuando mete el gol a Argelia, no sé por qué me recordó el Mundial cuando Argentina debuta con Arabia Saudita, ¿se acuerdan? Y Arabia Saudita logra un ¿empataron ahí o ganó Arabia Saudita, Brito? Parece que ganó Arabia Saudita. Exactamente, y pierde Argentina. Y me recordamos mucho porque también jugaba de verde Argelia, entonces se recuerda esa imagen. Ahora el estadio ahí en Kansas estaba perfectamente lleno de argentinos. Exactamente ahí cuando pierde con Arabia Saudita fue cuando Argentina llegaba confiada siempre y se fue en octavos de final. ¿Cierto? Vamos al portal porque tenemos información, ¿cierto? Importante para contarle en nuestro portal desde nuestra sala de redacciones encabezada por Cristian González. Saludamos al equipo, a Tabata Pastén, ¿cierto? A todo el equipo que está, Ignacio González, todo el equipo, a la Pilar, ¿cierto? Que está ahí en Pura Noticia, el equipo de planta de punanoticia.cl en nuestra sala de redacción. Tenemos información a esta hora de la mañana. Víctima de balacera en Rodelillo quedó parapléjica.
Estamos hablando, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esta brutal balacera que hubo en Rodelillo, que dio muerte a 2 mujeres, una de 19 y una de 20 años? Habían quedado 6 personas heridas. Bueno, una víctima de esta balacera en Rodelillo quedó parapléjica. 3 personas siguen internadas y el ataque aún no reporta ningún detenido. Qué impresionante. Y cómo se ha minimizado este ataque en nuestra región de Valparaíso. ¿Y cómo se ha minimizado? Estamos hablando de quizás la balacera de Rodelillo sucedida hace una semana atrás. Quizás es uno de los hechos de violencia más importantes en nuestra región en los últimos 10 años. Estamos hablando que quedaron 9 personas, fueron 9 personas baleadas, 2 murieron, 2 mujeres sin antecedentes policiales, ¿cierto? Ahora vemos que una tercera víctima quedó parapléjica. Hay 3 personas todavía internadas en el centro hospitalario de la región, ¿cierto? Y no tenemos ningún detenido. Y hay cámara, y hay registro, ¿cierto? Limpiaron la escena del crimen. Yo sé que el Seremi de Seguridad y el tema de seguridad lleva poco tiempo, pero ¿cómo no vamos a tener ningún detenido? Estamos hablando de una balacera mortal, ¿cierto? Una balacera que en plena plaza, a las 9:20, 10, antes de las 10 de la noche, ¿cierto? Llega un auto y comienza a disparar a diestra y siniestra. ¿Quién no está haciendo bien la pega acá? ¿Cómo no vamos a ser capaces de pillarlo? ¿Cómo no vamos a ser capaces de detener a las personas? ¿Cómo no vamos a ser capaces de dar con los responsables? ¿Dónde está la inteligencia policial? ¿Dónde está la coordinación de policía? ¿O vamos a seguir diciendo, como dice el Seremi de Seguridad, como dice el Seremi, no, que esto es un problema social? La delincuencia es un problema social porque no supimos criar a nuestro hijo. La balacera ocurrida el 3 de junio en la parte alta de la comuna de Valparaíso dejó 2 mujeres fallecidas y 6 heridos. Uno de los sobrevivientes sufrió una lesión medular que le provocó paraplegia, mientras la PDI mantiene diligencias para identificar a los responsables. O sea, 3 de junio han pasado prácticamente 14 días y no damos con el paradero de las personas. Es impresionante. Y lo más probable es que no demos con el paradero de las personas. O sea, me sorprendería, ¿cierto?, que se dé y que diga, aquí están los pistoleros, aquí están las personas. Eran ráfagas de bala. Después vamos a buscar los registros audiovisuales, ¿cierto? Bueno, vamos al segundo titular de la noticia. Con amplio respaldo político, extienden por un mes el estado de excepción en la macrozona sur. Atención, amplio respaldo político, más de un mes. Eso debiesen hacer acá en Valparaíso. Yo en Valparaíso haría un estado de excepción completo, ¿cierto? Porque si, oye, miren las cifras de homicidios en Valparaíso. O sea, si Valparaíso está desatado, en cualquier minuto tenemos otro hecho de violencia. Vaya usted al cerro de Valparaíso a las 12 de la noche, suba un cerro. Vaya al sector ahí mismo de Rodelillo. Vaya, a ver qué pasa. No, ahí, no, es peligrosísimo. Una mujer de 64 años fue brutalmente asesinada en Maipú. Menor de edad fue detenido. Información destacada a esta hora de la mañana en Pura Noticia. Tenemos un joven de 21 años asesinado de un disparo en la cabeza mientras permanecía al volante en un vehículo. Esto es en Puente Alto. Uy, del sábado estuvo en Puente Alto. Decretan nueva preemergencia ambiental en Santiago para este miércoles. Atención, este miércoles hay preemergencia ambiental en Santiago. También tenemos la información que Carolina Rossi asumió de manera definitiva como la subsecretaria de Ciencias tras desempeñarse en calidad de subrogante. Esta de subrogante fue nombrada, ¿cierto?, al igual que la nueva subsecretaria de la Mujer. Son las principales informaciones. Nos vamos con Daniel Zunino porque vamos a tocar este tema de Rodelillos con Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está, Jorge? Muy buen día, 8:20. Así es, sin personas detenidas y con 3 sobrevivientes aún hospitalizados, continúa la investigación por la violenta balacera registrada el pasado 3 de junio en el Cerro Rodelillo, en la parte alta del Paraíso, ataque armado que dejó 2 mujeres fallecidas y 6 personas heridas. Las diligencias, como habíamos comentado, siguen a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, junto al Ministerio Público, quienes trabajan para identificar y ubicar a los responsables de este hecho. Ya ha pasado tiempo. Entre las personas que permanecen internadas se encuentra un hombre de 54 años, quien producto de los impactos de bala sufrió una grave lesión medular que terminó provocándole paraplegia. Además, continúan bajo atención médica un joven de 19 años con heridas de la zona abdominal y un adulto mayor de 73 años quien resultó con una fractura expuesta en una de sus piernas. Cabe recordar, Jorge, que este ataque ocurrió durante la noche del martes 3 de junio. Estamos ya a 17, cuando desconocidos realizaron múltiples disparos desde un vehículo en el sector, provocando la muerte de 2 mujeres y dejando a otras 6 personas
lesionadas. Hasta ahora la investigación no registra personas detenidas, mientras los equipos policiales continúan reuniendo antecedentes para dejar en claro las circunstancias de este ataque y dar con los autores de este crimen. Y continuamos con más informaciones, Jorge. Esta vez nos vamos a San Antonio. Lo ocurrido durante la noche de ayer martes. Una emergencia se registró durante la noche de este martes. Vamos a San Antonio. Ahí vamos ahí estamos con la imagen de San Antonio, Daniel. Dale nomás con San Antonio. Luego de que un incendio, Jorge, afectara una vivienda de 2 pisos ubicada en el sector Cerro Arenas. Esta alarma movilizó a voluntarios del Cuerpo de Bomberos San Antonio, quienes concurren hasta la intersección de las calles Los Plataneros con Las Quilas para combatir las llamas. Debido a la magnitud del incendio del siniestro, se activa una segunda alarma de incendio que permite aumentar la cantidad de unidades desplegadas en el lugar. El trabajo de emergencia contó además con apoyo de bomberos de Cartagena, mientras que la empresa Chilquinta realizó un corte preventivo del suministro eléctrico en el sector con el objetivo de resguardar la seguridad de los equipos que se encontraban trabajando. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas producto de esta emergencia, mientras bomberos continuaban con las labores de control y extinción del fuego para evitar la propagación hacia viviendas cercanas en San Antonio, es lo que tenemos también. Y tú lo comentaste, Jorge, en Quilpué, este accidente bastante particular. Un vehículo, una micro, mejor dicho, un accidente vehicular se registró en la ruta Lorosco a la altura del sector Los Molles en Quilpué, específicamente en la intersección con la ruta F740 que conduce hacia la Hacienda Las Palmas. ¿Qué pasó? De acuerdo con los primeros antecedentes, el conductor de un microbús perteneciente a la línea 103 habría perdido el control de la máquina saliendo de la calzada y terminando al interior de una zanja ubicada a un costado de este camino. Pese a la magnitud del hecho, no se han registrado personas lesionadas producto de este accidente. Sin embargo, según la información preliminar, el conductor del vehículo del transporte de pasajeros se habría retirado del lugar antes de la llegada de los equipos de emergencia, o sea, se dio a la fuga. Las circunstancias en que ocurrió este desbarrancamiento son materia de investigación todavía, mientras se busca establecer las causas del accidente y la responsabilidad que tiene este conductor en este hecho bastante particular. Esta micro 103, vehículo nuevo, esta línea que es nueva, esta línea de color morado que tiene este accidente entonces en el sector de Lorosco. Y no supimos lo que pasó con el chofer, ¿eh? El chofer se arrancó del lugar, no lo encontraron. Se arrancó, sí. Sí, vamos, una micro que en el tren delantero, tal como apreciamos en la imagen, le contábamos a nuestros auditores en la radio, Daniel, ¿cierto? Este microbús de la línea 103, prácticamente como que el tren delantero como que desapareció o como que está hundido. Es el que está metido en la zanja, ¿cierto? Sí, se ve que en la zanja termina el tren delantero de este microbús, que es un microbús bastante nuevo, no son microbús antiguos que puede haber tenido algún tipo de desperfecto. La verdad es que son microbuses de línea nueva que están en recorrido en la provincia de Marga Marga y también en Viña del Mar y Valparaíso. Y la verdad es que llama la atención qué es lo que puede haber provocado este accidente. Exactamente, bueno, hay que estar muy atentos, ¿cierto?, a lo que pasa. Daniel, ¿qué dice su jornada para el día de hoy? Tenemos visita de la ministra de Energía a la región de Valparaíso, sí, así que ahí estaremos recibiéndola. Ah, viene Jimena Rincón. Pero Jimena Rincón tenía un departamento aquí en Bosque Montemar, no sé, lo vamos a averiguar. Ah, viene Jimena Rincón, ¿cierto?, a la región. ¿Cómo viene el tiempo? ¿Cómo está esa temperatura? Parece que tenemos llovizna o algo de lluvia, eso de las 2 de la tarde, ¿ah? Algo me Vamos dice a buscar el clima. Mira, me dice, por ejemplo, para hoy, claro. Mira, en San Antonio me dice que caen gotitas a eso de las 11 de la noche. En San Antonio. En la Ligua tengo gotitas a eso de las 9 de la noche. ¿Ya? En los Andes. Yo tengo que ir a los Andes ahora. En los Andes a las 4 de la mañana. O sea, tarde. Los Andes más tarde. Y tenemos en Viña del Mar. Viña del Mar, no, 1 de la tarde, ¿viste? 15% de posibilidad de lluvia a la 1 de la tarde y a las 2. Entonces, a la 1 tenemos algo de lluvia. Podríamos tener acá en Viña del Mar. Mañana jueves también se pronostica lluvia en nuestra región, ¿cierto? Pero cortita también. Van a ser unas gotitas a lo mejor, Daniel. Yo creo que gotitas, por ahí nomás. Sí, algo poco. Algo poco. Daniel, bueno, que le vaya bien con la ministra de Energía. Muchas gracias, Jorge. Sí, ahí estaremos.
Perfecto, muchas gracias. Nosotros nos vamos con nuestro primer invitado, ¿cierto? Ya está conectado con nosotros el concejal por Valparaíso de Renovación Nacional, Leonardo Contreras. ¿Cómo estás, Leonardo? Bienvenido, buenos días. Está muteado Leonardo. Ahí sí. Hola, Jorge, buenos días. Desmuteado. ¿Cómo estás, Leo? Bienvenido, buenos días a buenanoticia.cl. Bueno, te hemos invitado esta mañana, ayer estuvo con nosotros la alcaldesa Camila Nieto, ¿cierto? Para ir entendiendo este concepto de la modificación del plan regulador comunal que va a permitir definitivamente la ampliación del Hospital Carlos Van Buren. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque se tiene que ir a votación a consejo esta ampliación y esta modificación. Y esta modificación me da la impresión que es solamente para el cuadrante que incluye estos terrenos donde se espera ampliar el hospital, ¿no? Así es, Jorge. Bueno, este plan regulador que tenemos hoy día en el sector está vigente desde el año 2005. ¿Y por qué se modificó? Se modificó a propósito de la declaratoria de Valparaíso como ciudad patrimonial, con el fin de resguardar las vistas. También en los terrenos del Van Buren, ¿cierto? Y en los terrenos aledaños existen edificios que son patrimoniales. Tenemos un ascensor, tenemos una iglesia, tenemos el edificio del hospital antiguo. Entonces se modificó el plan regulador en esa época con esta visión, limitando la altura del terreno donde está emplazado hoy día el hospital. Entonces, para poder hacer una ampliación que implica más altura de la construcción actual, no solo en el paño del actual Van Buren, sino que aquellos que están al frente, que le dicen el paño de los trolebuses. Exacto. O de la automotora, es necesaria una modificación sustancial al plan regulador que el municipio de Valparaíso, a instancia de los concejales, transversalmente, con un apoyo totalmente transversal, desde Vicente Celedón, ¿cierto?, que es presidente de la Comisión de Salud, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, que es Valentina Vélez, del Partido Republicano, quien te habla. Impulsamos esta modificación hasta que logramos el año pasado, en el mes de junio, que la alcaldesa Nieto firmara el primer oficio manifestando la intención de llevar a cabo esta modificación sustancial al plan regulador para avanzar en la construcción y ampliación del Hospital Carlos Van Buren, creando un sector. En el fondo lo que vamos a tener aquí es un complejo hospitalario, ¿ya? Ahora, un complejo hospitalario bastante extenso territorialmente. Estamos con Leonardo Contreras, concejal de Valparaíso, ¿cierto? Hablando sobre lo que tiene que haber en este plano regulador para que permita esta ampliación del hospital. Pero aquí lo que me causa extrañeza a mí es que primero se hace un proyecto para ampliar el hospital donde no se podía ampliar, ¿cierto? O sea, se hace un plan donde no se puede hacer ese plan. Punto uno. Segundo, esta modificación al plan, ¿a quién beneficia directamente? No solamente al Hospital Carlos Van Buren, sino que beneficia a los dueños de los terrenos. Porque si este plan no funcionara, si este plan regulador no fuera modificado, ¿cierto?, los dos terrenos no se podrían comprar, por lo tanto no servirían. Uno lo ve, mira el punto de afuera y dice, o sea, están armándole todo el plan regulador y todo para beneficiar a dos empresarios, los dueños de trolebuses y los dueños de Fronsa. Mira, efectivamente acá hay parece que se cortó. No, oye, escucho perfecto. Que estoy desde el teléfono, así que si me entra una llamada podemos tener ahí una desconexión breve. Mira, lo que pasa acá es que Valparaíso tiene un plan regulador que data del año 1984, ¿ya?, que ha tenido pequeñas adecuaciones basadas en un discurso político, como las malas modificaciones que se hicieron en el primer periodo del alcalde Jorge Charp, que limitaron el desarrollo de la ciudad, que trajeron desempleo, que trajeron miseria, ¿cierto? Fueron 8 años de miseria en Valparaíso, donde aumentó el comercio ambulante, donde se terminó el trabajo en el área de la construcción de manera directa o indirecta. Y terminamos, ¿cierto?, con un símbolo que es el Parque Pumpín, con una demanda en contra de la municipalidad, que salimos condenados casi 200 millones de pesos, que fue el mejor panorama que pudimos haber encontrado. No, salió barata esa pérdida. Salió barata, bastante barato, ¿cierto? Por una interpretación, ¿cierto?, de una jueza. Oiga, pero creo que reconozcámosle que ahí salió barata gracias a la defensa que hizo Charp. Mira, salió barato porque... Ese gol para Charp, es por otro para Charp. No, mira, ¿sabes por qué salió barato, Jorge? Porque Ibáñez se desligó de Valparaíso, y al desligarse de Valparaíso y transferir, ¿cierto?, este terreno a otra inmobiliaria, a otra empresa, esta empresa nunca fue titular de nada.
Entonces no recibió un daño directo. El problema es que Ibáñez, ¿cierto?, no tuvo los cojones suficientes como empresario para hacerle frente a Jorge Char y salió arrancando de Valparaíso. Bueno, dicho este paréntesis de la cobardía de Nicolás Ibáñez. Buena cuña se mandó, concejala. Es que es cobardía de Nicolás Ibáñez, po. Es un desprecio a la ciudad que le dio la riqueza a su familia. Él hoy día la despreció y le ha hecho un daño tremendo, ¿cierto?, con este desprendimiento. Pero en fin, yo estoy totalmente de acuerdo en que cuando uno hace modificaciones a un instrumento de planificación territorial, genera ruido. Ruido medioambiental, ¿cierto?, ruido en el tema inmobiliario, pero acá es mucho decir que le vamos a hacer el negocio a dos empresarios. ¿Por qué? Porque el negocio se lo ha hecho la ineficiencia del Estado a lo largo del tiempo de no concretar esto, sino hasta la ley de presupuesto del año 2025. Ya, el año 2025 en la ley de presupuesto, en el ítem, en la partida de inversiones del Ministerio de Salud, se contemplaron los recursos para la adquisición de los terrenos. El problema es el desastre que tenemos en el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, que no ha sido capaz de negociar, que no ha sido capaz de concretar contratos de promesa, que no ha sido capaz de concretar la adquisición de los terrenos, que se lleva estudiando, Jorge, hace más de 10 años. Entonces acá tenemos un problema de gestión en el Estado. También existen otras alternativas que en algún momento incluso el exdiputado Lagomarsino lo planteó, que hacer y el actual delegado presidencial Manuel Millones, en el sentido de operar a través del sistema de esta empresa estatal Desarrollo País, que Desarrollo País incluso tiene la posibilidad a través de la ley de administración financiera del Estado de expropiar terrenos. Entonces acá no se han utilizado las herramientas y se ha dejado pasar el tiempo. Entonces, lo que hicimos nosotros como concejales fue presionar a la administración activa para que se iniciara este proceso de modificación sustancial. ¿Y por qué el concepto de sustancial es tan importante? Porque primero tenemos que tener el acompañamiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de manera formal. Hay un punto, porque aquí tienen que pasar muchas cosas para que el Hospital Van Buren se logre ampliar. Primero, ustedes como consejo y municipio modificar el plan regulador. Después, ¿cierto?, que mantengan los precios los dos empresarios que quieren vender. Y tercero, que se los compren, porque yo tengo entendido, Leonardo, que ya tiene firmado, los vendedores tienen firmada la promesa de compraventa. Ellos quieren vender. Y ojo, no todo. Ojo, no, el de Trolebuses todavía no la tiene firmada, pero Fronsa sí la tiene firmada. Y ojo, y personalmente yo te puedo decir, a mí me llama muchísimo la atención, sobre todo de la gente de Fronsa, porque ellos quieren tanto a Valparaíso. Ellos han sido una familia que nace automotrizmente en Valparaíso, y las ofertas que ha tenido Fronsa por vender ese terreno son mucho mejores de las que le han ofrecido acá, y ellos dicen no, este edificio va a ser para el Hospital Van Buren. Pero sin embargo, el ministerio no ha firmado la contraparte. No sé si el ministerio o el Servicio de Salud, ¿por qué no firma la promesa de compraventa? Es que es a lo que vamos. Los recursos existen, ¿ya? Entonces, para firmar una promesa de compraventa, el Estado tiene que contar con el respaldo financiero, con una aprobación en la ley de presupuesto, ¿cierto? Y que se contemplen esos recursos. En eso, el año 2026 no ha habido claridad, ¿ya? No ha habido certeza respecto de lo que el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio debió haber hecho. Y esto yo se lo atribuyo exclusivamente a dos cosas. Primero, que no tenemos un proyecto concreto, ¿ya? Porque para tener un proyecto concreto tenemos que tener los terrenos. Entonces no podemos hablar de proyecciones, podemos hablar de una etapa preinversional, pero hoy día estamos muy en pañales, producto de la falta de avance del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Ahora, a mí lo que yo encuentro peligroso, y yo no sé, yo tengo mis tincadas, yo creo que esto se va a caer. No sé, no tenemos plan B. No tenemos plan B. Yo lo vengo planteando desde antes de ser concejal. Y creo que en este mismo medio, entrevistado por ti también, lo dije, no tenemos que enamorarnos de esta idea. Exacto. El complejo hospitalario del sector Van Buren, Uruguay, Ontanea, es sumamente importante, pero esto no se va a empezar antes de 3 años, ¿ya? O sea, de aquí al 2029, 2030. Va a tardarse por lo menos 6 años, o sea, vamos a tener una espera por lo menos de 12 o 13 años para tener este complejo hospitalario que va a satisfacer la necesidad del año 2030, cuando tenemos que pensar en la necesidad del 2040 y del 2050. Exacto. En materia de infraestructura de salud
de esta envergadura. Hoy día, ¿dónde se están construyendo los grandes hospitales de la región? Incluso Afuera. El hospital de Marga Varga está, ¿cierto?, aledaño al Troncal Sur, carretera, afuera de la ciudad. El hospital de Quillota, ¿dónde está? Carretera, fuera de la ciudad. Todos los hospitales, incluso en Santiago, se están construyendo fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque la gente cuando piensa en salud piensa en emergencia, piensa en urgencia, pero un hospital no es un hospital de emergencia y de urgencia solamente. Y no es un hospital, y aquí los porteños tenemos que entender algo, no solo para nosotros los habitantes de Valparaíso. Hoy día un tercio de la población. Y hay otro punto que me llama poderosamente la atención, Leo. Estamos con Leonardo Contreras, concejal de Valparaíso, que este lugar donde estaba instalado el Van Buren es inundable por tsunami, ¿cierto? Sí, está dentro de la... O sea, además vamos a construir la ampliación del hospital en una zona inundable. O sea, por eso yo creo que, a ver, si bien esta opción A parece la más rápida, ¿cierto?, de efectuar, necesitamos el plan regulador, que ya están todos puestos de acuerdo en Valparaíso, que ya es un hito importante haber logrado que ustedes como concejales, la misma alcaldesa, se sienten todos pensando en un solo norte, y es realmente rescatable. Pero también faltan otras cosas que tienen que pasar. Yo creo que debiese haber igual un trabajo de un plan B. Y terrenos tenemos, por Leonardo, si tenemos Placilla, tenemos Curauma, y además zonas que no son inundables, y además zonas que, como tú dices, nos permitiría también no solamente pensar en una necesidad para el 2030-2035, sino proyectar la solución de salud pública, inclusive para la región, mirando el 2050, con la importancia que es el Van Buren. Así es, mira, hoy día nosotros tenemos 7 comunas en la provincia de San Antonio, entre Casablanca y Santo Domingo, que están creciendo y que han crecido, que ha aumentado su población de personas mayores después de la pandemia, que decidieron venir a vivir una vida más tranquila a Algarrobo, al Quisco, al Tao, etcétera, a Casablanca, y que tienen una necesidad también. Entonces nosotros tenemos que desprendernos de ese amor que le tenemos a Valparaíso, al Van Buren, esta idea que tenemos que seguir sacándola adelante porque creo que es útil y va a ser complementaria a una gran infraestructura. Ojo, que este complejo hospitalario no va a ser una gran infraestructura para una ciudad de 350.000 habitantes y una provincia aledaña de 400.000 habitantes, y súmale por lo bajo también Curacaví, que también se atiende mucha gente en el Van Buren. Entonces, hoy día tenemos que pensar en grande y tenemos que caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Pensar en un gran hospital biprovincial Valparaíso-San Antonio, ubicado en Placilla, ubicado en Curauma, creo que es totalmente legítimo y necesario. Eso no descarta la construcción de este complejo hospitalario, que ya venimos esperando hace mucho tiempo. Creo que tenemos que retomar, y ahí se lo hemos planteado al ministerio. Lamentablemente, algunos concejales, lo voy a decir también, Jorge, estamos bloqueados en el Ministerio de Salud porque no apoyamos a la jefa de gabinete en su campaña de la ministra cuando fue candidata a diputada por acá. Entonces estamos bloqueados, y lo que hacemos... Con Samira Chaguán, dice usted, no, pero... Ahí, sí, con Samira Chaguán. Hablemos con el diputado Celi, no sé, con el senador Lonton. ¿Cómo no vamos a hacer algo ahí, Leo? Vamos a intentarlo, porque creo que tenemos que sacar esto, y es la oportunidad del gobierno, del presidente Kast, para firmar un compromiso con la salud pública en la región de Valparaíso, empezar las tratativas, empezar un proyecto de un gran hospital biprovincial Valparaíso-San Antonio, ¿cierto?, que cubra la necesidad no del Valparaíso, no del San Antonio del 2030, sino del 2040, 2050, ¿cierto?, con las proyecciones de crecimiento, con el crecimiento de la población mayor, ¿cierto?, y con nuevas tecnologías como lo están haciendo otros países, aplicando inteligencia artificial, robótica en las instalaciones hospitalarias. Creo que estamos muy atrasados y es hora de avanzar en serio. No con caprichos, ¿cierto?, no con ideas, no con populismo, ¿cierto?, sino que con una visión de país y con una visión de la salud pública como corresponde. Así es, Leonardo Contreras, concejal de Valparaíso, gracias por este contacto. Vamos a trabajar en ese plan B, ¿cierto?, Valparaíso, y pensando ese horizonte de este hospital biprovincial y sobre todo en Curauma, Placilla, en una zona además no inundable en caso de tsunami. Leonardo, concejal de Valparaíso, muchas gracias por este contacto. Adiós, Jorge, muchas gracias. Hasta luego. Es importante visualizar la ciudad, nuestras comunas y nuestras necesidades, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Mirar nuestra región a largo plazo es una de las cosas que nos convoca como medio de comunicación y que nos gusta, ¿cierto? Ayer hablábamos sobre este túnel bioceánico que podríamos tener entre los Andes y Mendoza. Hoy día nos imaginamos un hospital Van Buren, ¿cierto?, biprovincial, puesto quizás en Placilla y Curauma. ¿Por qué? Porque esto se puede caer, lo de Valparaíso. Tiene que pasar mucho para que tiene que haber firmar las promesas con preventa,
vuelta, tiene que haber el plano regulador. Si bien hay una motivación para hacerlo y ojalá funcione, simplemente hay que pensar también en un largo plazo y en una función mayor. Ya vemos cómo están los hospitales funcionando en Marga Marga y en Quillota, que están al lado de carretera, están en lugares más aislados de los mismos centros poblacionales. ¿Por qué? Porque es más fácil el acceso. Nosotros nos vamos a ir a comerciales, pero ya está conectado nuestro próximo invitado y yo le voy a dejar adelantado el tema. Yo les voy a dar un nombre, Gustavo Gómez, que ustedes no se acuerdan quién es Gustavo Gómez. Gustavo Gómez es prosecretario de la Asociación de Funcionarios AFUSIT del Servicio Salud Viña del Mar Quillota. Él fue uno de los grandes denunciantes y personas que siempre puso en el tapete lo mal ejecutado de muchas cosas en el Servicio Salud Viña del Mar Quillota. Él denunció en su minuto que sufría de una persecución política en su contra. Ahora, él fue desvinculado. Lo sacaron. ¿Y por qué? Por acusar a los corruptos. Vamos a estar con su abogado. Vamos a conocer a fondo este tema, ¿cierto? Ya viene el abogado de Gustavo Gómez, ¿cierto? Para conocer la realidad. ¿Cuáles fueron los motivos esgrimidos para sacar a este hombre que denunció, entre otras personas, por ejemplo, a la señora Quiero? ¿Se acuerdan la directora? A la misma directora que se saltó la fila. Él la denunció. ¿Y ahora? ¿Le pasaron la cuenta? ¿Le están pasando la cuenta? Comerciales. Y venimos con este tema a fondo, acá, en Pura Noticia Matinal. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal. Exactamente, tenemos 11 grados a esta hora de la mañana en Concón, nos separan 12 minutos de las 9 de la mañana, 11 grados en Concón, 9 en Quillota y 9 en La Cruz, también 12 tenemos en los Andes a esta hora de la mañana. Tú nos escuchas en la radio, nos ves en la televisión y nos lees en la web. Estos son los titulares. Titulares a esta hora de la mañana llevan a Contraloría al ministro de Vivienda, Iván Poduje. Se busca inhabilitar al ministro de Vivienda de cualquier intervención en la reconstrucción en el Olivar, en la cual se encuentra totalmente estancada, parada. No se reconstruye nada en Viña del Mar. Cuenta regresiva para retomar desalojo de la megatoma. 156 familias ya fueron notificadas del operativo. Esto es en el Cerro Centinela de San Antonio. Víctima de balacera en Rodelillo quedó parapléjica. 3 personas siguen internadas y el ataque aún no reporta ningún detenido. Microbús desbarrancó en el sector Los Molles de Quilpué. Tras el accidente, el conductor se fugó del lugar de los hechos. Ofensiva por candidatura de Valparaíso por tratado de alta mar. La Cancillería pidió a embajadores chilenos que respalden la opción porteña. Valparaíso pelea con una ciudad china. Puerto de Valparaíso y el ITPB firman la extensión de la concesión del Terminal 2 por un año. Acuerdo será válido ahora hasta el mes de diciembre del año 2029. Presidente José Antonio Kast solicitó la renuncia a la subsecretaria de la Mujer, Daniela Castro, quien tuvo una serie de diferencias con la ministra Marín. La militante de Renovación Nacional, Daniela Castro, se retiró de la moneda en moto. La Fiscalía indaga posible trata en el ingreso de menores haitianos a nuestro país. Más de 200 casos son analizados por el Ministerio Público. ¿Dónde están los niños haitianos? Camila Nieto proyecta cambio al plano regulador para ampliar el Hospital Van Buren. La alcaldesa estima 14 meses para modificar norma urbanística. Argentina, de la mano de Messi, venció por 3-0 a Argelia. El trasandino se une así a Miroslav Klose como el máximo goleador en los mundiales. Francia venció por 3-1 a Senegal en su debut mundialista. Mbappé se convirtió en el máximo anotador galo en las Copas del Mundo. Este miércoles debutan Portugal, Inglaterra y Colombia. Sigue el Mundial en puranoticia.cl.
8 de la mañana con 51 minutos, 8 con 51, nos separan 9 minutos de las 9 de la mañana de este día, miércoles 17 de junio. Saludamos a San Antonio en el 102.5 FM, a San Felipe Los Andes en el 96.1. Oye, hoy día a las 3 de la tarde se vota la propuesta que considera a Luis Rojas como el secretario general del Senado y a Andrés Sala como prosecretario. Todavía no se vota. Se esperaba que iba a sacar humo blanco durante la tarde-noche de ayer, entre las 7 y las 8 de la noche, pero no pasó. Hoy a las 3 de la tarde se espera, lo más probable, que Luis Rojas Gallardo, mira, el hombre de golazo de UCB Radio, ¿cierto? Ese ahí va a estar como quizás uno de los cargos más importantes del Congreso, ¿cierto? Este de secretario general. Vamos a ver si se vota a favor de él o no hoy a las 3 de la tarde. Vamos a estar dándole seguimiento, por supuesto, en puranoticia.cl. Pero ¿a quién le estamos dando seguimiento, cierto? Y a la situación de Gustavo Gómez, prosecretario de la Asociación de Funcionarios AFUSIT del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, quien denunció en su momento una persecución política en su contra. Ahora él fue desvinculado. ¿Cuáles fueron los motivos esgrimidos? Para eso vamos a conversar con su abogado, que ya está con nosotros, ¿cierto? Ya está en línea, ¿cierto? Nicolás Pavés, el abogado litigante de este caso. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Nicolás, cuéntanos acá lo que está pasando, porque Gustavo fue denunciante de una serie de hechos y quizás el mayor denunciante de la exdirectora del Servicio de Salud, sea, ¿cierto?, Andrea Quiero. Ella, tengo entendido que está contratada en el municipio de Gustavo Alessandri, ahí en Zapallar, ¿cierto? Que es coleccionista como de caídos, porque Gustavo Alessandri le gusta coleccionar caídos. Bueno, Gustavo, su representado, ¿cierto?, es prosecretario de la Asociación de Funcionarios. Él denunció en su minuto una persecución política y sobre todo por acusaciones contra Andrea Quiero. ¿Cuáles fueron los motivos esgrimidos? Porque definitivamente ahora lo sacaron del servicio, lo desvincularon, ¿o no? Bueno, se dictó la resolución que efectúa la destitución de Gustavo. Sin embargo, por particularidades de la norma, esa resolución todavía no se encuentra firme. Nosotros interpusimos un recurso de reposición, en primer término, en contra de la resolución. Por lo tanto, digamos, está desvinculado en el sentido de que se dictó la resolución respectiva, pero esa resolución todavía no tiene fuerza obligatoria. Los motivos en realidad tienen que ver con una revisión que se hace exclusivamente para el caso de Gustavo, con el objeto de buscarle algún defecto en su labor profesional. Se encontró muy poco y a partir de eso básicamente se hace este procedimiento que desemboca en una conclusión bastante anunciada con su desvinculación. Ahora, más que los motivos específicos, porque digamos se esgrimieron cuestiones más concretas, y la verdad de las cosas es que lo que se hizo acá fue tratar de encontrarle algún defecto, tratar de encontrar algún defecto en su labor profesional, con el objeto de llegar a esta conclusión que, como digo, es una conclusión completamente anunciada. ¿En qué parte del servicio trabajaba Nicolás? ¿Qué hacía Nicolás en el servicio? ¿Cuál era su rol? Gustavo, perdón. Gustavo era abogado del Departamento Jurídico del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca. Él fundamentalmente estaba a cargo de temas de litigación en el último tiempo. Y también veía temas de contrato administrativo, en fin. ¿Y su cargo no respondía a una responsabilidad política? No tenía una responsabilidad política. ¿Y por qué cuando él dice persecución en su contra, la persecución en su contra hay gente que lo quería fuera? ¿Quién lo quería fuera del servicio a Gustavo? Las mismas personas que él denunció. A ver, esto lo descubrimos gracias a la causa laboral que interpusimos contra el servicio de salud. Pero acá hubo derechamente una orden de intervenir de alguna manera el departamento jurídico, ya, que se da con la llegada de Manuel Urbina, que era el secretario personal de Andrea Quiero, ya, y a partir de eso se empieza a hacer una revisión, entre comillas, general, que solamente desembocó en la revisión de los aspectos de desempeño profesional de Gustavo, y a partir de eso se genera esta causa de un sumario administrativo que
la verdad de las cosas, más encima está paralizado casi un año, con el objeto de dar digamos, una salida a Gustavo. Junto con ello hay un tema de acoso laboral de parte de un funcionario. Son hartos elementos que van, digamos, sumando de alguna forma a la situación específica. Sácame una duda, Nicolás. Estamos con Nicolás Pavé, abogado litigante, ¿cierto? Gustavo Gómez, ¿de qué lado político es? ¿Es de izquierda o es de derecha? No te sabría decir. Porque acá, si asumimos que él está denunciando una persecución política en su contra, yo asumo que si el gobierno nuevo es de derecha, él es de izquierda, ¿o no? No, de hecho no tiene nada que ver con eso. Mira. Esto tiene que ver precisamente, a ver, para poder explicarlo en términos muy concretos. Acá lo que se denunció y digamos, y lo que actualmente de hecho está siendo investigado por el Ministerio Público es fundamentalmente que se quiso instalar a determinados personeros de un partido político, pero que no proviene de este gobierno. Esto no tiene nada que ver con el gobierno actual. Es con el gobierno anterior. Y la verdad de las cosas, ¿aló? Aquí lo escuchamos atentamente, Nicolás. Aquí el que quiso de una u otra manera manejar el futuro del... Esta persecución política viene fundamentalmente por el hecho de haber denunciado la existencia de esta situación. No tiene absolutamente nada que ver. Esto fue cuando Gustavo denuncia el tema de los chats entre los diferentes diputados y parlamentarios o personas muy cercanas al Partido Socialista, ¿no? Sí. Por eso digo, esto tiene que ver menos con su postura política y con el hecho de haber, digamos, hecho lo que los norteamericanos llaman the whistleblower, fundamentalmente de haber soplado de haber dado la alerta de que efectivamente estaba pasando esto en el servicio. No, digamos, como una cuestión político-partidista, no, es básicamente que en el caso de Gustavo supuso algo que tenía tinte, que tenía otro cariz en el fondo respecto al llenado de los cupos al interior del servicio. Exactamente, o sea, esta era una distribución de cupos. Ahora, debemos recordar, Nicolás Pavés, abogado litigante, ¿cierto?, de Gustavo, que Gustavo, este funcionario, ¿cierto?, del Servicio de Salud, fue clave en la institución de Quero. Él de una u otra forma denuncia muchas cosas de la exdirectora que reconozcamos que fue sacada por este gobierno, luego que nuestro propio medio de comunicación diera a conocer cuando ella se salta la fila en un procedimiento médico, ¿cierto? Y donde también ella prácticamente utiliza muchos aspectos como el auto, que utilizaba el auto para ir a diferentes partes. Todas estas denuncias salen directamente de Gustavo, y hoy día se le pasa una cuenta. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Hay otras personas como Gustavo que hayan sufrido esta persecución política dentro del servicio? Sí, de hecho el caso de Fabián Clark es bastante notorio en ese sentido, porque él tiene un sumario en el cual lo sobreseen 2 veces y que después de eso es reabierto un sumario y pasa a ser sancionado nuevamente en ese caso, y que tiene que ver precisamente con la misma situación de denuncia, pertenecen a la misma asociación de funcionarios, de hecho, y claramente, digamos, insisto, hay una cuestión directa de sacar a esta gente que es molesta de en medio. Increíble, qué increíble, Nicolás. Bueno, y ahora jurídicamente, ¿qué es lo que uno puede apelar? ¿Usted dónde apela como abogado? ¿Apela directamente a la justicia? ¿Va a Contraloría? ¿Qué es lo que puede hacer usted en defensa? ¿Y cómo demuestra, en el fondo, que Gustavo fue perseguido políticamente? A ver, lo primero es un recurso que se llama recurso de reposición. Básicamente la posibilidad de que la autoridad, es importante eso, que dictó el acto que se impugna, pueda revisar sus fundamentos, sea porque la existencia de nuevos antecedentes o porque derechamente su coherencia interna es floja. En este caso, de hecho, en particular, aparte de la existencia de nuevos antecedentes, la coherencia interna del documento es bastante mala. Se nota con la lectura un poco que habían antecedentes que, de hecho, ni siquiera fueron parte de la formulación de cargos, que fueron considerados para efectos de aplicar una sanción, dando cuenta precisamente de este, entre comillas, prejuzgamiento de la situación.
Eso es lo primero, pero también, y es muy importante, nosotros estamos haciendo todas las gestiones con el objeto de que sean terceros quienes revisen estos antecedentes. Acá hay un problema con el hecho de que el director subrogante, el señor Haroldo Faúndez, revise esta situación porque él derechamente incluso es parte de una querella que está siendo patrocinada por Gustavo Gómez. O sea, no sería la persona más idónea, ¿cierto? Debiese ser el nuevo director al que llegue. Idealmente el nuevo director, ¿ya? Pero por eso mismo la idea es que sea la misma autoridad y no sea la misma persona, ¿ya? Entonces por eso estaba recalcando eso. Y claro, si efectivamente existe alguna situación, tiene que ser revisada de manera objetiva y lamentablemente una persona que, reitero, está siendo querellada en estos momentos por Gustavo por la denuncia que él efectúa, no, digamos, tiene una causal expresa abstención del artículo 12, número 1 de la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo. Por lo tanto, y esa situación se extiende además a determinados integrantes actuales del Departamento Jurídico. Por lo tanto, esa es una de las avenidas. Esto además tiene que ser revisado obligatoriamente por la aplicación de la Ley 19.281 por la Contraloría Regional. Y además de eso existen vías judiciales una vez que, digamos, esto quede, entre comillas, firme, por lo menos en la vía administrativa. Exactamente. Bueno, Nicolás, abogado litigante, ¿cierto? Vamos a estar muy atentos a lo que va a pasar con Gustavo. Le vamos a darle un seguimiento, ¿cierto?, a esta información, porque sabemos que, claro, Gustavo en su minuto fue muy importante en denunciar las situaciones que afectaban al Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, sobre todo en relación a su exdirectora Andrea Quiero, y hoy día él mismo está acusando esta persecución política en su contra. Así que ahí vamos a estar muy atentos. Muchas gracias, Nicolás, por este contacto. Que esté muy bien. Hasta luego. Nicolás Pavés, cierto, abogado, en este caso interesante, persecución política. Es difícil comprobar la persecución política, y claro, Nicolás fue el denunciante también de estos WhatsApp, de estas pasadas que habían entre el Partido Socialista, que querían colocar cargo en su minuto y acusaban al diputado tanto acá. Es complicada la situación. Pero es increíble que esto es porque eligen los cargos políticamente y no técnicamente. Sí, lo hemos hablado y lo hemos conversado tantas veces, ¿cierto? Que sobre todo en el cargo del Servicio de Salud, tanto Viña del Mar Quillota. Y hoy día venimos con una información bien importante del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Va a ser un golpe. Lo vamos a contar, lo está preparando el equipo periodístico de PuraNoticia.cl. Yo me quiero ir a un tema, antes de entrar de lleno vamos a entrar de lleno a la polémica de Concón. Tenemos en espera al alcalde de Concón, Freddy Ramírez, y vamos a estar también con el concejal Ricardo Urenda. Se agarraron en Concón de nuevo. Ahí vamos a estar atentos por qué. Pero antes de ir a eso, le quiero contar un hecho que nos ha llamado profundamente la atención y nos pone una voz de alerta muy importante. Sobre todo porque se trata de una denuncia, de un informe de Contraloría que nos deja muy mal parados como país y también como sociedad, sobre todo porque tenemos que estar presentes de qué pasó con más de 200 niños de origen haitiano que habrían ingresado a nuestro país y se desconoce su destino. No sabemos dónde están. Escuche bien. La Fiscalía Centro Norte abrió una investigación de oficio para esclarecer estas eventuales irregularidades y posibles delitos vinculados a este ingreso de niños y niñas y adolescentes al país. Esto fue durante el gobierno de Gabriel Boric, durante el año 2025. Llegaron diferentes aviones a Chile con niños, con adultos, que supuestamente estos niños venían a juntarse con sus padres, pero hay un caso, por ejemplo, de uno de los niños que el padre había muerto hace 3 meses. ¿Qué hicieron con esos niños? Más de 200 entraron a Chile. La Fiscalía está investigando. El informe completo a continuación. La Fiscalía Nacional instruyó una investigación de oficio para reunir antecedentes sobre el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana a territorio nacional durante el año pasado. La indagatoria quedó a cargo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y busca determinar la posible comisión de delitos relacionados con estos ingresos que se habrían realizado bajo la figura de reunificación familiar. Y será una investigación de oficio, encargando la misma a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, a objeto que recabe todos y cada uno de los antecedentes que dan cuenta del ingreso masivo de niñas, niños y adolescentes de nacionalidad haitiana, bajo aquella figura de reunificación nacional
Según los antecedentes, cientos de menores habrían llegado al país en vuelos charter, acompañados por adultos cuya relación con ellos no habría sido debidamente verificada durante el viaje ni al momento de ingresar a Chile. La alerta surgió tras observaciones de la Contraloría General de la República, que detectó deficiencias en los controles y eventuales responsabilidades administrativas o penales. La investigación quedó en manos del fiscal regional Francisco Jacir Manterola, quien deberá establecer si existió facilitación irregular del ingreso de personas al país o participación de funcionarios públicos. Quien se refiere también a este punto importantísimo durante la tarde de este día martes fue el fiscal nacional Ángel Valencia, quien habla sobre este tema, habla sobre esta investigación y entrega detalles cómo se va a llevar a cabo para dar a conocer, ¿cierto?, dónde están estos 200 niños. En principio le está investigando una posible caso de trata de personas. Era conveniente que el mismo equipo siguiera investigando esos hechos respecto de la cantidad de niños en que podrían verse eventualmente involucrados. Eso es parte de la investigación. La investigación tendrá que determinar cuáles son los hechos ocurridos, la cantidad de personas que se verían afectadas y sin insistir sobre este punto, tal como en otras oportunidades, si se ha cometido o no se han cometido delitos, ¿no? Y en caso de que se haya ocurrido, quiénes son sus autores. Y siguiendo con el mismo tema, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campo, confirmó que la indagatoria busca determinar si existieron ilícitos asociados al ingreso de estos niños y niñas y adolescentes al país, señalando que existen antecedentes que justifican una investigación penal. El persecutor sostuvo que entre las hipótesis que se analizan figura la eventual comisión del delito de trata de personas respecto de menores de edad. Asimismo, se indicó que la investigación apunta a esclarecer las circunstancias en que se desarrollaron estos ingresos de niños a Chile. Campox explicó que otra de las aristas de la causa está relacionada con la posible participación de funcionarios públicos. En ese sentido, señaló que se indaga si existieron incumplimientos de deberes de funcionarios o eventuales actos de corrupción, inclusive vinculados a los procedimientos migratorios. Además, la Fiscalía busca establecer cómo se financiaron estos traslados desde Haití hacia Chile y quiénes fueron las personas responsables, o facilitar dichos viajes antecedentes que forman parte de las diligencias actualmente en desarrollo. El director de la Unidad Anticorrupción enfatizó que el Ministerio Público investigará todas las responsabilidades que puedan surgir sin considerar el cargo o posición de las personas eventualmente involucradas. Respecto de la magnitud del caso, se reconoce que el número de menores bajo análisis, ojo, podría superar los 200 niños, lo que ha encendido alerta respecto de la trazabilidad de los procesos de reunión familiar realizados durante el último año. En el fondo, no se sabe dónde están los 200 niños. Entre las irregularidades detectadas preliminarmente, el persecutor advirtió que algunos vuelos que venían de Haití carecían de registros completos de pasajeros o de antecedentes que permitieran acreditar adecuadamente la identidad de los adultos acompañantes, situación que actualmente forma parte de las diligencias ordenadas por el Ministerio Público para esclarecer los hechos. Al respecto, habló el subsecretario del Interior, Máximo Pavés. Escuchemos. Hay una investigación de la Contraloría que no ha finalizado, que toma una pequeña muestra, y eso es lo que se ha conocido, que puede estar abarcando un número de menores, pero lo que corresponde para conocer la cifra es esperar el informe final para ver el universo de esa muestra y sin perjuicio de ello que se investigue toda irregularidad de niños respecto de los cuales o no se conoce su paradero o está en alguna circunstancia grave de vulnerabilidad. Aquí el gobierno no pretende sacar ningún rédito político, sino colaborar con una situación que nos parece de la más alta gravedad. Bueno, ahí está el tema es gravísimo. ¿Dónde están 200 niños haitianos? ¿Cierto? No sabemos. Esto pasó en el gobierno anterior, ¿cierto? Hay que investigar. Y la Fiscalía, y están todos muy atentos, esto es una denuncia que se da a conocer tras un informe de Contraloría y una posterior información dada a conocer por el sitio web de Radio Bio Bio. Y si lo contamos aquí también en puranoticia.cl. Nos vamos a Concón porque una fuerte controversia se ha instalado en el Consejo Municipal de Concón. Hace rato que no peleaban en Concón. Bueno, luego que 4 concejales rechazaran respaldar una declaración impuesta o impulsada, digamos, por la Asociación Chilena de Municipalidades sobre el sistema de contribuciones, generando cuestionamientos cruzados entre el alcalde Freddy Ramírez y parte del cuerpo colegiado. Y tenemos a su protagonista, por supuesto, acá en puranoticia.cl, al alcalde, al dueño de casa, al alcalde de Concón, Freddy Ramírez. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Jorge, gusto saludarte. ¿Cómo va todo?
Oiga, lo vi exponiendo en Brasil, alcalde, felicitarlo. Es importantísimo cómo podemos mostrar nuestra querida comuna Concón. Yo siempre digo, esta comuna boutique, cierto, que nos alberga también a Pura Noticia. Lo vimos en Brasil. ¿Cómo estuvo ese viaje? Pues la verdad que muy intenso, pero muy bueno también, porque nos hemos transformado en un referente sudamericano respecto a los temas lumínicos públicos. En Chile hay solamente 2 comunas que han hecho recambio masivo con la nueva normativa lumínica aprobada el año 2023, que es Diego de Almagro y Concón, pero con una diferencia. Diego de Almagro es una comuna del norte, tiene una exigencia mayor respecto al porcentaje de luz azul, que es la que hace daño finalmente, que es al 1%, y Concón, que son de otras categorías que tenemos que estar al 7% de luz azul, somos la primera en Chile. Entonces, por lo tanto, al transformarnos en referente, hoy día nos están buscando de otras comunas de Chile, de otras partes también de Sudamérica, a propósito de nuestra experiencia. Así que fue una linda invitación por parte de la Municipalidad de Santo André, una gran municipalidad del estado de São Paulo, y donde pudimos participar durante un par de días en un congreso internacional donde hubo harto contacto, harto intercambio de experiencia y también mucho aprendizaje, que es lo importante, de que trajimos varias ideas nuevas también para nuestra comuna. Interesantes son estas salidas, ¿cierto?, que nos hace también que nuestro Concón salga al mundo. Pero volvamos a nuestro terreno, ¿cierto? Antes de ir a Brasil, usted estuvo en La Serena, en este encuentro, ¿cierto?, de alcalde, donde estuvo el presidente José Antonio Kast, y donde ustedes como municipalidades, como asociación chilena, llegaron a un acuerdo, ¿cierto?, y buscaron que este documento fuera votado en diferentes consejos municipales. ¿Qué pasó en Concón? ¿Qué le pasó con sus concejales? Bueno, la verdad que nosotros, en el contexto que usted plantea, efectivamente nosotros como alcaldes y alcaldesas de Chile llegamos a una declaración transversal. Cuando habla de transversal significa de todos los poderes políticos, incluyendo los independientes como nosotros, donde lo que buscamos en esta declaración es plantear nuestro rechazo y también nuestra preocupación a propósito del desfinanciamiento que podría eventualmente ocurrir de los municipios a propósito de las contribuciones, esta discusión nacional que se ha dado ya largamente en distintos momentos, y lo que buscábamos era pedir diálogo a los ministros, diálogo al gobierno, diálogo a los parlamentarios, justamente para que escuchen la realidad municipal. Nosotros tenemos una convicción de que muchas veces desde Santiago o desde los ministerios, incluso el Parlamento, el trabajo municipal no se reconoce como tal, porque yo creo que una falta de conocimiento, una falta de poder dedicarse a estar en la calle, digamos, en la municipalidad. No muchos parlamentarios se dan el tiempo de estar en la municipalidad y recorrer lo que significa el manejar presupuesto municipal, los requerimientos ciudadanos, de cómo se lleva una comuna. Y eso era lo que buscábamos, y fue transversal, o sea, fue una cuestión totalmente sin colores políticos. Y parte de la idea también era replicar a los consejos municipales para hacer a los concejales partícipes de esta discusión, que es nacional, que es conocida, y por supuesto para defender lo que significa municipalismo en Chile. Lo planteamos en el Consejo Municipal, debería por supuesto democráticamente, y como esto se trabaja por mayoría, el Consejo Municipal por mayoría rechazó esta moción, y por supuesto todos lo respetamos y la hacemos legítima. Usted, alcalde, lo que presenta el Consejo Municipal de Concón, ¿qué le dice al Consejo? Votemos esto, votemos la declaración, si aprobamos o no aprobamos, o estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con la declaración que hizo la Asociación Chilena de Municipalidad de La Serena. ¿Ese documento era el que se llevó a votación? Efectivamente, no es más que eso, digamos, es un pronunciamiento que se leyó incluso 2 veces en el Consejo, diciendo lo que además fue publicado por la prensa nacional, es un tema ultra conocido. Y lo que nosotros hicimos fue presentarlo, decir, miren, ¿saben qué? Este es el acuerdo transversal de las Asociación de Municipalidades y nos gustaría el pronunciamiento de consejo para ver si están de acuerdo o no, si aprueban o no esta declaración, para, por supuesto, tener más fuerza cuando nos toque seguir trabajando con los parlamentarios, seguir trabajando con el gobierno y por supuesto, ir en un bloque que defienda el bienestar, digamos, municipal. Hablo, por supuesto, de la recaudación, yo expliqué lo que significaba esta ley para Concón en términos de lo que podríamos eventualmente dejar de percibir a propósito de las contribuciones, y lo tiene que ir más bien con un punto de apoyo a una cuestión que creemos que estábamos todos de acuerdo, pero pareciera que no. Así que en definitiva nosotros lo que estamos haciendo justamente es poder también decirle a la ciudadanía qué capacidad tenemos de análisis, de reflexión y poder defender lo que hacemos todos los días, que es poder trabajar bajo
bajo, digamos, la premisa de que los vecinos están primero, así que ahora, no Freddy, fue más en el que fondo, un alcalde, mucho resultado. alcalde, en el fondo el votar este documento o esta declaración de la Asociación Chilena de Municipalidades en el Consejo es algo bastante simbólico, o sea, tampoco no tiene mucho que ver, digamos, con el día a día del municipio. Es un tema de simbolismo, es un tema político en el fondo. Es un punto político, es un punto simbólico, y yo le diría incluso más que político, es un punto de acuerdo, es decir, oye, ¿en qué estamos? Hoy día respondemos, por ejemplo, ¿a quién le respondemos? Por lo menos desde mi premisa, desde mi estructura política, personal, profesional y como alcalde, yo siempre respondo primero, y usted lo sabe, lo he dicho 1000 veces, a Concon, a la gente, a los vecinos, y por supuesto que si hay política pública que se está yendo adelante, que siento que afecta a nuestros vecinos, claramente yo lo voy a defender. Entonces, esto más bien no afecta en ningún caso el funcionamiento municipal, la gestión municipal, sino quiere decir, oye, ¿en qué estamos? Pongámonos. Y el Consejo Municipal de Concón habló, y es súper legítimo. O sea, hoy día una mayoría del Consejo planteó una postura y nosotros, digamos, la minoría planteó otra, y tiene que ir con eso. Acá los simbolismos también son muy importantes. Sí, ahora, este simbolismo también es importante, es que se le para una oposición a usted, alcalde, en Concón, que hasta el minuto no la habíamos visto. O sea, habíamos visto oposición, pero no tan atrincherada. Es primera vez en este segundo mandato suyo que se le ve y se le para una oposición fuerte en el Consejo, ¿no? O sea, la verdad es que yo lo tomo de otra manera. Esto no es una oposición a mí, porque la declaración no es una declaración de este alcalde, no es una propuesta mía. En no querer ir contra CAS, ¿cierto? ¿Ah? En no querer ir contra el gobierno. Eso es lo que... en eso votan los concejales, ¿o no? Yo creo que sí, porque mire, o sea, si usted me dice que esto es un fracaso para mí, en ningún caso, porque en definitiva, yo no llegué a un punto propio, no es un punto, digamos, que tiene que ver con una política local, es una política nacional, es un punto de acuerdo de la Asociación Chilena de Municipalidades, por lo tanto, la verdad es que la oposición no es a mí. Lo que nosotros estamos diciendo, bueno, ¿del lado de quién estamos? ¿Estamos del lado del municipalismo, de la gente, o defendemos un gobierno que creemos transversalmente que puede estar cometiendo un error a propósito del tema de las constituciones o el financiamiento del mundo municipal? Si nosotros lo único que queremos son garantías. Entonces, la verdad que, si usted me pregunta, siendo muy tensionando la discusión, en ningún caso hay una oposición hacia mí. Este es un punto que nos afecta a todos por igual. Ahora, lo que sí dicen, lo que sí dicen los concejales, que acusan autoritarismo, que usted fue demasiado autoritario en colocar este punto en tabla y no retirarlo. ¿Fue autoritario, no? No, en ningún caso. O sea, a ver, le quiero decir, yo siempre damos espacio para la discusión, para el debate, para las comisiones, y usted lo dijo, este es un punto que tiene que ver con algo nacional. Entonces, es una declaración de fácil comprensión, o sea, no había que leerla 10 veces para entenderla. Ha estado en la discusión política durante las últimas 3 semanas. Entonces, la verdad es que aquí no hay nada autoritario, por tanto, hay un punto de tabla, y yo les digo siempre, acá lo que se hace, hay autoritarismo cuando uno obliga. Lo que hicimos fue colocar un punto de tabla y se vota. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Exacto. La mayoría de votos no están de acuerdo y es súper simple, es un resultado democrático. O sea, de autoritarismo, ¿Quién votó en contra está? Al revés. Quien vota en contra es Ricardo Urenda, vota en contra María José, vota en contra Baldovino, ¿y quién más? Me falta uno. Y la concejal Paulina Zúñiga. Ah, y Paulina Zúñiga, efectivamente. Bueno, alcalde, vamos a hablar con otro de los involucrados, pero muchas gracias por este contacto, ¿cierto? Felicitarlo nuevamente por el viaje a Brasil y esa exposición, y vamos a estar conociendo en detalle, también a fondo, los otros avances que vienen para Concón. Gracias por este contacto, alcalde. Gracias, nos vemos. Chao. Freddy Ramírez, alcalde de Concón, ¿cierto? Por una parte de la historia. Vamos a la otra parte de la historia. Ricardo Urenda, quien votó en contra. Concejal de Concón. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido. Muy buenos días a Pura Noticia Matinal. Estás en este minuto también en La Serena, tengo entendido, están en el norte del país porque los concejales están en un consejo de concejales, así como estuvieron los alcaldes, ahora están los concejales. ¿Cómo está Ricardo Urenda, concejal de Concón? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Coque, buenos días. Efectivamente, estamos en un congreso de concejales aquí en Coquimbo. Oiga, Ricardo, por la invitación al programa. ¿Por qué votaron en contra? ¿Por qué le están haciendo la guerra a Freddy Ramírez? ¿Cierto? Él presenta esta presentación de la Asociación Chilena de Municipalidades, Paulina Zúñiga, Jorge Baldovino, María José Aguirre, y usted
votan en contra y lo acusan de autoritario al alcalde. Cuéntanos tu versión de los hechos. Yo te diría que aquí no hay una guerra, para nada. Es más, el Consejo Municipal de Concón en su mayoría ha adoptado decisiones, o sea, en la mayor parte de los casos ha adoptado las decisiones por mayoría absoluta. Lo que pasa es que efectivamente en un Consejo Municipal nos piden votar una carta del Congreso Nacional de Alcaldes. Entonces, yo en ese minuto pido retirar el punto de tabla por dos razones. Uno, la tabla, si bien nos llegó en un plazo bastante corto y no habíamos revisado todos los antecedentes, que no era solamente leer la carta. El alcalde decía, bueno, después de leer la carta. Pero también tenemos que ver todas las implicancias. Y yo ahí quiero preguntarte, ¿por qué los concejales que tenemos al día siguiente un Congreso Nacional de Concejales tenemos que votar y aprobar una carta redactada por los alcaldes? Nosotros, los concejales, tenemos nuestro propio Congreso ahora, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tenemos que adherir a la carta de los alcaldes? Pero concejal, la pregunta es al revés. La pregunta es al revés. ¿Por qué está en contra de lo que decidieron los alcaldes en la Asociación Chilena de Municipalidad? Ese es el punto. ¿Por qué está en contra? ¿Qué no le gusta? Primero, votamos en contra porque pedimos retirar el punto de tabla para poder revisarlo. Y poder revisarlo, como te decía, no el texto de la carta, sino un texto bastante simple, sino que poder revisar las circunstancias, ¿cierto? Y los efectos que eso tenía, principalmente porque al día siguiente empieza el Congreso Nacional de los Concejales. Y nosotros, los concejales, en este Congreso, tendremos que tomar una determinación y no necesariamente adherirnos al Congreso de los Alcaldes. Por eso es que pedimos que se retire el punto de tabla. No se quiso retirar el punto de tabla, por eso es que rechazamos. Ahora, por otro lado también, yo te diría, si nos vamos al fondo del asunto, que puede ser interesante, tenemos que esto está inmerso en una mega reforma tributaria, que a mi juicio va por un buen camino, ¿ya? Cuando se habla del perjuicio a los municipios, y eso es otro punto que era importante considerar, tú tienes... Es el tema de fondo, concejal, porque ahí está el tema de fondo, independiente al lado político que uno defienda, sí. El punto está que hoy día el mundo municipal, de derecha y de izquierda, no le gusta esta reforma. Pero espérate, mira, vámonos a Concón. El gobierno ha propuesto reponer, ¿cierto?, la disminución que hay al Fondo Común Municipal. Estos son para los adultos mayores, para la primera vivienda de los adultos de más de 65 años, ¿cierto? Y de esos fondos que pagan los impuestos territoriales, mal llamados contribuciones, el 40% queda en la comuna y el 60% va al Fondo Común Municipal. Concón es un aportante al Fondo Común Municipal. Por lo tanto, el gobierno ha propuesto reponer los dineros que falten en el Fondo Común Municipal, ¿ya? Y por otro lado, esto, como te decía, está inserto en una mega reforma que va en una buena dirección. Y yo te pongo un par de cifras para defender esta mega reforma. Por un lado, si nosotros tomamos dos periodos de Chile, ¿cierto? 2003 al 2014 y del 2015 a la fecha. ¿Sí? Del 2003 al 2014 tenías un impuesto corporativo de un 20%. Con la reforma tributaria del 2014-2015 se eleva del 20 al 27%. ¿Esto qué genera? Menos de la mitad de crecimiento. De 209.000 empleos al año que creamos, ahora creamos menos de 90.000 empleos al año. Tenemos mayor deuda y tenemos mayores índices de pobreza. Es más, si nos vamos a una cifra que estaba estudiando el otro día que me parece lamentable. Estamos un segundito. De los menores de 40 años... Usted está entrando al tema de fondo, ¿sí? Cuando aquí lo que estamos discutiendo sobre la mesa es el Fondo Común Municipal. El gobierno no asegura en ninguna parte la compensación directa a los municipios. Esa es la gran... Pero ya lo comprometió. Bueno, una cosa es que lo que comprometa y otra es que lo demuestre, ¿cierto? Que diga, de aquí va a sacar la plata, ¿cierto? Si ya el gobierno no ha podido demostrar que bajándole los impuestos a los empresarios, ¿cierto? O las grandes empresas, va a generar más trabajo. No lo puede demostrar, el mismo ministro Quirós lo dijo, ¿cierto? El punto está, ok, si aquí le vamos a sacar al Fondo Común Municipal, que afecta a todos los municipios, ricos, pobres, chicos, grandes, a todos los municipios afecta que al Fondo Común Municipal se le saque plata.
Si hoy día lo que la Asociación Chilena de Municipalidades dice y abre y dice, a ver, perfecto, estamos de acuerdo, pero no nos quiten la plata. Entonces, el punto está, y preguntarle directamente a ¿usted está de acuerdo a que el Estado haga una ley, el gobierno haga una ley, que le quite plata al Fondo Común Municipal y no le garantice su devolución? Ese es el punto de fondo. No el tema de lo que está haciendo el gobierno. Aquí estamos hablando del municipalismo que debiese estar unido. Si eso es el punto final, no estoy de acuerdo. Perfecto. ¿Ya? Y por eso entonces ayer debió haber votado a favor. Entonces ayer porque no se saca el punto de tabla. Entonces, concejal, debió haber votado en el Consejo de Concón a favor. Entonces debió haber votado a favor de la Carta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Porque si usted en el fondo... No, nosotros es que no en todos los municipios se votó. En Zapallar no se votó por los alcaldes. Aquí los alcaldes tomaron un acuerdo, ¿cierto? Y toman un acuerdo, firman una carta. De hecho, en la página web del municipio, el 5 de junio, aparece que el alcalde firmó y adhirió a este acuerdo. ¿Ok? Ahora nos toca a los concejales, que tenemos nuestro congreso ahora, del 16 al 19 de junio, tomar una determinación y tomar un acuerdo. Entonces, ¿no te parece razonable que en vez de adherir a la carta de los alcaldes, esperar que salga la carta y la decisión de los concejales? Yo efectivamente, si tú me dices que van a cortar la plata a los municipios y eso le va a afectar a los municipios y nosotros nos vamos a quedar callados, por supuesto que no nos vamos a quedar callados. Pero si eso implica necesariamente, sin discusión y sin posibilidad de conversar, ¿ya?, tener que adherir a la carta de los alcaldes, no me parece. Los concejales tenemos un congreso ahora, pedimos retirar el punto de tabla y desde el punto de vista de fondo no está dicha la última palabra. Yo como concejal, y sin duda la agrupación de concejales va a dar la pelea, pero eso no implica adherir a ciegas a la carta de los alcaldes, que además Concón ya adhirió. El alcalde, dentro de su rol, en su calidad de alcalde, adhirió, y me parece bien que lo haya hecho. Pero eso no quita que nos obliguen a nosotros a aprobar algo que todavía, o para lo cual a mí me parece que todavía no estamos facultados, porque todavía no sale la de los concejales. Y ahora estamos en el Congreso Nacional de Concejales. Me deja tranquilo su visión, que me dijo que no está de acuerdo que esta reforma avance en el Congreso Nacional si es que no se garantiza, ¿cierto?, que el gobierno o el Estado le devuelva estos millones de pesos, ciertos millones de dólares que le va a sacar al Fondo Común Municipal. Yo creo que el tema de fondo va ahí, Ricardo. Estamos con Ricardo Urenda, concejal de Concón, porque independiente del lado político que uno sea, el municipalismo completo debiese estar unido en una sola visión, que es cuidar el Fondo Común Municipal. De aquí no se trata de sacarle plata al Fondo Común, se trata de incluso cómo le metemos más plata. Hoy día el rol que está cumpliendo los municipios en tema de seguridad, que no le corresponde, por ejemplo, es bastante grande. Entonces ahí está el tema. Oiga, que le vaya bien. Oiga, ¿quién se está agarrando a los golpes? Una última cosa. ¿Quién se está agarrando a los golpes allá en Serena con una concejal de Pichidegua? No. ¿Quién fue? Oye, está la escoba. Mira. Se están peleando allá los concejales, ¿ah? Sí, qué mal. Ayer hubo una pelea cuando se muestra un video del presidente hablándole a los concejales. Un grupo de concejales de izquierda empezó a pifiar, a gritar, con una intolerancia, yo te diría, terrible. Y por supuesto que hubo concejales adherentes al gobierno que por primera vez se les plantan y se les paran y dicen: oye, quédate callado, déjame escuchar. Nosotros sí escuchamos a Gabriel Boric cuando era presidente y se le escuchó con respeto, ahora déjame escuchar. Y terminaron en una acalorada pelea. Sí, no, tuvieron ahí casi empujones, es verdad. Oye, y espérate, y dentro de los 10 primeros minutos del Congreso, imagínate lo que va a pasar ahora más rato, mañana o pasado. ¿Usted llevó guantes de box? ¿Llevó guantes de box, Ricardo, no? Sí, llevo guantes de box y una chaquetita para protegerme. Espera, última cosa. ¿Están unidos? ¿Por qué me da cierta tranquilidad respecto de Concón? Si tú analizas, a mí me gustan los números. Si tú analizas las cifras de Concón, porque aquí se dice que no, que menos actividades para Concón, menos seguridad, menos... Espérate, tranquilo, mira. No, el caso de Concón es distinto, sí, efectivamente, no pierde mucho. Concón es una comuna además que se ha pegado un despegue en los últimos años. Mire, el presupuesto municipal del 2018 al 2022, el promedio, ¿cierto?, está en torno a los 20.111 millones de pesos de presupuesto municipal. Y el promedio del 2024 al 2026 de presupuesto municipal está en torno a los de 20.000 a 30.000 millones de pesos. O sea,
la comuna no aumenta en un 50% la cantidad de habitantes y sí aumenta en un 50% los recursos de los cuales dispone. Por lo tanto, me parece que había espacio o hay espacio o era necesario al menos una semana más de discusión y al menos algunos días donde los concejales podamos emitir nuestra propia carta respecto del tema. Ese era el punto, no es por defender al alcalde Ramírez, que usted sabe que no, que se le quiere y se le respeta, pero no es por defenderlo, pero creo que había un punto más importante. Hubiese sido bonito haber visto al Consejo Concón unido en este punto. Pero bueno, es posible que sea igual. El Consejo Concón ha estado unido en la mayoría de las discusiones. Por eso esto era tan simple. Lo respeto, me llamó la atención. Yo creo que ha hecho la pega, pero en este punto era cosa de haber sacado el punto de tabla para no generar esta polémica, esperar que venga el Congreso de los Concejales y por último juntos emitir una declaración. Cada vez que hemos tenido alguna cosa importante, lo hemos hecho en conjunto, conversado y avanzando como equipo municipal. Y esta vez no fue así, fue lamentable. Esperaremos a ver qué pasa con la carta que nos corresponde emitir a los concejales en el Congreso que estamos actualmente. Oye, que le vaya bien, Ricardo. Cuando esté de vuelta al Consejo nos vemos acá. Muchas gracias, cuídese. Chao, gracias. Ricardo Urenda, concejal de Concón, cierto, también en contacto con nosotros. Ya viene en un rato más Felipe Vergara. Hubo un pequeño cambio de gabinete, ¿no? Chiquitito, de subsecretaria, salió una entre otra. Vamos a conversarlo a fondo con Felipe Vergara, cierto, este cambio que hay en la subsecretaría del gobierno de José Antonio Kast. Nosotros hacemos un alto. Oye, está buena la polémica con Concón, me gustó. ¿Se compran ustedes el tema? ¿Están todos peleando ahí, sí? ¿Será? Urenda como que le tiene ganas a Ramiro, ¿no? ¿Cierto? ¿El próximo candidato a alcalde? Vamos a ver. Ya, comerciales y seguimos. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal. 22 minutos nos separan de las 10 de la mañana, 22 para las 10. Nos vamos inmediatamente a Santiago. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Por la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Nacional, habla el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum. Escuchamos. El director nacional de Migraciones se está refiriendo a esta investigación de Fiscalía por los 200 niños haitianos ingresados a nuestro país que se desconoce su destino. ¿Y si habría alguna funcionaria del servicio que podría haber estado involucrada, que prestaba asesorías? Sí. Bueno, estamos investigando distintas aristas del caso, por eso lo vuelvo a repetir, el fiscal va a tomar una decisión respecto de cómo se va a abordar la serie de denuncias que hay respecto de estos casos. Lo importante hoy día es que hagamos todos los esfuerzos para ubicar efectivamente a estos niños. Director? Los esfuerzos los tiene que hacer la PDI investigando, ¿cierto?, a través de esta orden que se les va a dar a través de la Fiscalía. Aquí hay múltiples denuncias que se han hecho desde el año 2023, denuncias parlamentarias, investigaciones, pero a nosotros nos preocupa de que el gobierno anterior, el año 2024, haya flexibilizado los criterios de ingreso de miles de niños y que haya perdido el control. Hoy día... ¿Cuál fue esa flexibilización? Hay un oficio enviado, ¿cierto?, por la administración anterior en mayo del 2024 que le pide al propio Servicio de Migraciones que rebaje los trámites y facilite el ingreso de los niños dado la situación de violencia y la situación irregular que vivía Haití, y eso obviamente pudo haber traído como consecuencia el ingreso masivo de niños. Director, y cuando llegan al aeropuerto, ¿qué es lo que hay que cuando llegan al aeropuerto, quién es responsable de esos niños y que lleguen con sus familias? Bueno, es una situación que yo como director de Migraciones no puedo contestar en este momento, fundamentalmente. No, aquí hay una investigación que está haciendo primero Contraloría y luego la Fiscalía, pero no nos olvidemos que esta es una investigación que todavía es reservada, que no tiene un término, todavía la Contraloría no ha terminado de hacer toda la investigación, y cuando se haga nosotros vamos a hacer los sumarios respectivos. ¿Cuántos podrían ser los organismos públicos que podrían estar involucrados en esta situación? Bueno, son todos los organismos públicos que conocían de la situación: Servicio de Migraciones, PDI, Dirección General de Aeronáutica Civil. Director, ¿falló la PDI? ¿Falló, digamos, el equipo que está a cargo de recibir
recibir a estas personas en los aeropuertos, porque tenemos entendido que llegaban unas personas que ni siquiera eran los padres con estos niños, entregaban unas carpetas, unos documentos y a estas personas los dejaban entrar con un timbre. Sí, eso va a ser parte de la investigación. Nosotros no podemos determinar hoy día responsabilidades. Lo que nosotros estamos haciendo, estamos poniendo al fiscal todos los antecedentes que el servicio tenga. Quedamos de acuerdo en tener reuniones permanentes para poder entregar la documentación respectiva que vayamos generando y que vayamos consiguiendo, porque nosotros también vamos a hacer nuestra investigación. ¿Cuál es el protocolo que la Contraloría dio cuenta? ¿Cuál es el funcionario del servicio? ¿Ustedes tienen identificado quién es? ¿Se está investigando? ¿Se separó de sus funciones? No, nosotros, a ver, la investigación se está haciendo todavía en Contraloría, y cuando Contraloría termine, nosotros vamos a hacer un sumario para, obviamente, determinar las responsabilidades individuales que le corresponden al Servicio de Migraciones. El resto de las instituciones tendrá que responder por cada una. En el servicio. Ahí estaban las declaraciones de Franz Sauerbaum, director nacional de Migraciones, ¿cierto? Por este presunto tráfico. Ya se habla de tráfico. Atención, posible tráfico de menores en el ingreso de menores haitianos a nuestro país. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Último minuto. Último minuto. Último minuto. 18 minutos nos separan de las 10 de la mañana de este miércoles 17 de junio. Nos vamos a nuestra página web. Información de último minuto recién publicada. Atención. Un hombre fue secuestrado tras robo de su casa en Limache y abandonado en Villa Alemana. Un hombre fue secuestrado tras robo de su casa en Limache y abandonado en Villa Alemana. Delincuentes ingresaron a su vivienda, lo golpearon y escaparon con su vehículo y especies avaluadas en más de 13 millones de pesos. La Policía de Investigaciones de Chile quedó a cargo de esta investigación. La policía investiga este violento delito registrado en la comuna de Limache, donde un hombre fue asaltado en su propia vivienda, fue golpeado y posteriormente obligado a subir a su propio vehículo para ser trasladado hasta la comuna de Villa Alemana. Según los antecedentes del caso, este grupo de delincuentes ingresó al domicilio ubicado en el sector de Valle Verde Mar, intimidó a la víctima y registró la propiedad en busca de dinero y especies de valor. Como no encontraron efectivo, aumentaron el nivel de violencia y lo mantuvieron bajo amenaza mientras revisaban las distintas dependencias. Los sujetos sustrajeron teléfonos celulares, un notebook, artículos personales y una camioneta Ford Escape. Antes de escapar, forzaron al dueño de casa a acompañarlos en el vehículo, siendo abandonado más tarde en calle Cádiz, esto en Villa Alemana. El avalúo de las especies robadas supera los 13 millones de pesos y por instrucción de la Fiscalía, la Brigada Investigadora de Robo de la PDI realiza diligencias para identificar a los responsables. Estamos hablando de un grave hecho policial. Un hombre fue secuestrado tras robo en su casa en Limache y fue abandonado en plena vía pública en Villa Alemana. Último minuto. Último minuto. Último minuto. Y nos vamos a la contingencia política, ¿cierto? Ahora, a esta hora del día nos separan 16 minutos para las 10 de la mañana. Conectamos con Felipe Vergara, doctor en comunicación y director de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, mucho gusto. Felipe, tenemos ayer un hecho político que pasó un poco inadvertido, pero no es menor, ¿cierto? El presidente Kast le solicita la renuncia a la subsecretaria de la Mujer tras una serie de diferencias con la ministra Marín, ¿cierto? En reemplazo de Nela Castro, el mandatario nombró en su reemplazo a Marcia Rafael, quien hasta este lunes se desempeñaba como Seremi de Desarrollo Social. El cupo queda en RN. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la mirada política? ¿Por qué estas dos mujeres nunca se llevaron bien ahí en el Ministerio de la Mujer en este gobierno de Kast? Esa es una buena pregunta. Lo que sí es claro es que la ministra con la subsecretaria no había una afinidad. Yo creo que política y posiblemente otros índoles también asociados a lo que es el modelo conductual, valórico del Partido Social Cristiano y eventual pragmatismo que pueda haber por parte de Renovación Nacional. No son corrientes políticas tan afines, más allá de que estén bajo un mismo paraguas presidencial. Ahora, no es la primera vez que hay diferencias en estos pocos meses entre subsecretarios y ministros. Recordemos lo que pasó en el Ministerio de Ciencia, donde terminó renunciando también
subsecretario. Entonces, y lo que pasó en seguridad, el Ministerio de Seguridad, donde los 2 secretarios fueron también removidos en estos pocos 3 meses de gobierno. Exactamente. Ahora, cuando nosotros hablamos directamente de el problema de lo que es el Ministerio de la Mujer, porque no es primera vez que gobierno de derecha tienen problemas con el Ministerio de la Mujer. ¿Te acuerdas tú cuando estuvo Macarena Santelice como ministra y también duró muy poco? ¿Es un ministerio difícil para llevar a los gobiernos de derecha? Es bien difícil, porque valóricamente, y respetando su punto de vista, ellos no comulgan de ciertos principios más actuales que van asociados al rol de la mujer. Entonces, yo deduzco que eso genera ciertas diferencias. Recordemos que en la historia han sido contrarios a la ley del divorcio, han sido contrarios a la ley de aborto en las 3 causales, han sido contrarios a temas de paridad de género, contrarios al feminismo como se concibe hoy día, a la equidad. Entonces, es difícil llevar un ministerio de la mujer con un rol empoderado de las mujeres, que es algo en lo que creo yo, y espero no generar suspicacia, creo que es algo en lo que no creen. Recordemos que el presidente Kast en la campaña anterior, en su segunda campaña, planteó eliminar el Ministerio de la Mujer. Yo creo que tienen una mirada de un rol más secundario de la mujer al rol que tiene hoy día. Exactamente, es un rol que de una u otra forma no tiene la misma agenda tomada como lo tenía a lo mejor en los gobiernos de izquierda. Ahora, en este rol de cerca de cuoteo que se da, queda definitivamente en manos de Renovación Nacional. O sea, aquí claramente en los ministerios, en la subsecretaría, hay cuoteo político en este gobierno, sí o sí. No se está eligiendo a los mejores, se le está a cada partido su cuota de poder, ¿o no? Claro, por lo menos en estos ministerios, porque tenía entendido y había trascendido que en el fondo el ministro elegía a sus subsecretarios. Pero me parece que eso da para partidos un poco más grandes. El Partido Social Cristiano posiblemente no tiene a alguien de peso para asumir el rol de una subsecretaría. Y eso terminó, lo mismo pasó en seguridad. Y eso hace que, claro, los partidos se impongan, y en este caso logre RN mantener esta cuota de poder en una subsecretaría que nos hace mucho más sentido para RN, para el contexto actual, con Paulina Núñez, que se autodefine, por ejemplo, como feminista, que a un partido social cristiano con lo que eso, con la carga valórica y religiosa que tiene dicho partido, muy vinculado al mundo evangélico, que, siendo respetable, muy respetable, no es afín necesariamente a lo que es hacer política y a lo que es un ser Estado. Y eso yo creo que va a ser lo más difícil y lo que más le va a costar, lo que tú dices, es el ser afín. Yo creo que ahí es lo que más le va a costar a este Ministerio de la Mujer. Felipe, muchas gracias por este contacto y esta visión sobre este hecho político. Estamos en línea. Hasta luego. Felipe Vergara, doctor en Comunicación y director de posgrado de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad Andrés Bello, ¿cierto? Muchas gracias por ese contacto en esta mañana y nos vamos inmediatamente, ¿cierto? Estamos con Rocío García de la Pastora, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. ¿Y por qué queremos hablar con él y con ella? Por el tema de las indicaciones de la sala cuna y cómo podría afectar esto el seguro de cesantía. Hay una discusión sobre el tema de sala cuna que no entendemos mucho y queremos saber. Ya estamos con Rocío García. ¿Cómo está, Rocío? Bienvenida, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Rocío, cuéntanos, ¿qué pasa con este proyecto de Sala Cuna Universal? Primero, contextualizar qué es el proyecto Sala Cuna Universal, qué es lo que busca, ¿cierto? Y quién lo financia. Mira, esto lo que busca es terminar con una práctica que hoy día podríamos decir que es discriminatoria, ¿no? Porque hasta hoy las empresas están obligadas a pagar un monto por sala cuna, un monto que no está definido por ley ni nada, cuando tienen 20 o más trabajadoras. Entonces, claro, es muy fácil que muchas empresas, aunque existan madres, no puedan tener acceso a sala cuna porque no son 20 mujeres. También es fácil eludir el cumplimiento de la ley y, por supuesto, no incluye al padre
entonces aparece como una ley que es un poquito añeja, ¿no? Y el proyecto de ley lo que busca es hacer este derecho a sala cuna universal. O sea, que todos los padres tengan derecho a llevar a sus hijos menores de 2 años a sala cuna, incluyendo los independientes, y además incorpora al padre en la decisión de quién de los dos es el que le va a comunicar al empleador que va a hacer uso de la sala cuna. Eso es un tremendo paso para evitar con la discriminación o el desincentivo que existe hoy día de contratación de mujeres por el costo que eso representa. Ese es en grandes rasgos el objetivo de la ley de sala cuna universal. Ahora, directamente cuando hablamos de esta merma en el seguro de cesantía, este financiamiento se da, ¿por qué razón? Porque en el fondo lo que se busca que en caso de que el trabajador que tenga este derecho de no quedar sin trabajo sea el seguro de cesantía quien la pague. No, mira, primero entendamos que el seguro de cesantía se financia en una parte con aporte del empleador y en una parte con aporte del trabajador. Exacto. Parte de ese aporte del empleador además se va a un fondo solidario, ¿ya? Entonces, y el empleador cuando despide al trabajador por necesidades de la empresa, cuando despide y le paga, tiene derecho a descontar lo que él fue aportando, siempre que el trabajador lleve más de 1 año de antigüedad, porque lo descuenta de la indemnización por años de servicio, porque en el fondo ya le está pagando una indemnización. Entonces, para que tengamos claro eso, hoy día hay disputas de que si el despido es injustificado tendría que restituirle ese monto, pero eso es otra discusión. Entonces, lo que dice la indicación es que respecto de la parte que aporta el empleador, de esa parte, se va a descontar un porcentaje para el financiamiento de esta sala cuna universal. Entonces, el monto que aportó el trabajador no se toca y el monto que aportó el empleador sí. Hay un 0,35, si no me equivoco, que va destinado al pago de este fondo, porque este fondo se arma con financiamiento estatal y de la empresa y se descuenta respecto de todos los trabajadores. Aquí no se descuenta solo respecto de quien hizo uso de la sala cuna, es una cotización para todos. Mira, interesante este punto. Ahora, el financiamiento de la sala cuna universal, ¿esto tiene que pasar al Congreso? ¿Qué proceso tiene que pasar para que tengamos justamente esta medida, que podamos ocuparla todos los chilenos, ¿cierto? Y chilenas que queramos. Esta ley lleva muchos años. Lleva harto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Como más de 5 años, ¿no? Yo creo que sí, más de 5 años, fácil. El tema es que cuando empezó este gobierno estaba en la Comisión de Hacienda. ¿Ya? Que bueno, justamente todos sabemos cómo fue el aterrizaje del gobierno, entonces claro, llegó a la comisión. Yo pensé en realidad que esto se iba a estancar. Lo que tiene que pasar ahora es que se tiene que discutir, y en el Congreso lo que ocurre es que cuando hay diferencias, te lo explico muy en sencillo, cuando hay diferencias y no se aprueba lo que dice el Senado, por ejemplo, íntegramente vuelve a la Cámara de Diputados y allá se tienen que poner de acuerdo. Y si después no se aprueba íntegramente, vuelve para acá, y existe también la posibilidad de que se formen comisiones mixtas hasta que finalmente se logre un consenso. Si en el Congreso las leyes tienen que salir consensuadas. Entonces estamos en eso. Se ha avanzado bastante, el proyecto ha cambiado bastante, no se parece a cómo se inició, pero mantiene la lógica de que al final sea universal, que no haya límites, y lo más importante, a mi juicio, que incorpore el hecho de que los padres, de común acuerdo, decidan quién de los dos es el que va a hacer uso de la sala cuna y se lo informe al empleador. Y lo registre en un registro único. Claro. O sea, esto va a quedar bien regulado. Pero todavía estaremos a cuánto tiempo de que sea ley y todo aprobado. ¿1 año más? ¿2 años más? Bueno, depende ahí un poco también de la voluntad política. Y ahora, porque claro, ayudaría mucho sobre todo a miembros de la familia, pero también de una u otra manera encarece el costo para los pymes, para los empresarios. Es todo un tema, es buena problemática. Ahora, veamos si efectivamente entra. Ahora, en 1 año no creo, este año no creo que salga, entonces, Rocío. No lo creo, pero tal como tú dices, porque hoy el costo, porque además, mira, hay salacunas de todos los
costo hay algunas que están lejos, están cerca. Hoy día no está ordenado eso. Y en realidad lo que va a hacer esta ley es que va a poner un poquito más de orden también y va a permitir que la pyme, sobre todo, no tenga esta mochila tan pesada, porque hoy día se va a compartir ese gasto con el Estado. Entonces, al final a mí me parece un proyecto de ley súper bonito, porque por una parte beneficia sobre todo al pequeño empleador y lo incentiva a contratar mujeres, y por otra beneficia a los trabajadores, incluso los independientes, que van a poder acceder a este sistema. Entonces es de estos proyectos de ley que ganan, y eso es bueno. Bueno, vamos a estar muy atentos ahí. Rocío García La Pastora, abogada laboral, docente de la UDD. Vamos a tener más tiempo también, Rocío, para conversar con usted en el futuro y darle seguimiento, ¿cierto?, a esta sala cuna universal, esta ley que también le podría hacer a muchas mujeres, a tantas familias, a tantos trabajadores, pero también puede traer muchos problemas a los empresarios. Así que hay que ver ahí cómo se conjuga esto para el buen funcionamiento. Gracias, Rocío. Gracias a ti, que tengas buen día. Rocío García La Pastora, abogado docente. Hemos tenido un interesante y atractivo programa durante esta mañana. Partimos con el concejal de Valparaíso, Leonardo Contreras, ¿cierto?, hablando sobre el futuro del Hospital Van Buren. Nos saltamos rápidamente, ¿cierto?, esta polémica que hay en el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y la destitución de uno de sus personajes clave, sobre todo en las denuncias contra la exdirectora de salud, Andrea Quero. Nos fuimos a lo que está pasando directamente en la comuna de Concón, ¿cierto?, directamente ahí con el alcalde Freddy Ramírez, con el concejal Ricardo Urenda. Analizamos la circunstancia de este nuevo nombramiento en el Ministerio de la Mujer, este nuevo conflicto que terminó con la subsecretaria de la Mujer fuera, y terminamos hablando de Sala Cuna Universal. Son las noticias como a ti te gustan en Pura Noticia Matinal. Ya viene Ricardo Suárez en la mañana de PuraNoticia.cl, luego viene Hora de Noticias, la tarde de Pura Noticia con Claudia Sáez y toda la programación que tenemos preparada para ustedes en la radio, en la televisión y en la web. Tú nos ves, tú nos escuchas, tú nos leen las noticias como a ti te gustan. Buenos días. PuraNoticia.cl presentó Pura Noticia Matinal.